barbaridad, me dicen las cosas cuando ya hemos ido al corte, entonces me obliga a volver a retomar el tema mejor, porque me decías, Álvaro, si tuviésemos una estructura diplomática muy, muy sólida, ¿cuál habría sido el camino más adecuado? Sí, un poco porque la última parte de la conversación ponía a Bolivia en el mejor espacio de la diplomacia y creo que también tenemos que aterrizar. Es un hecho. No nos marearemos, no nos marearemos. Okay. Entonces, para mí, ¿cuál hubiera sido la solución perfecta a esto? Hubiera sido, sucedido el hecho, conocido que los 2 carabineros han transgredido, han sido detenidos en Bolivia, nuestra cónsul, con las instrucciones del Ejecutivo acá, Cajías, ¿no? que ya tenía Magdalena. la decisión, la voluntad del Ejecutivo de dejarlos libres, dejarlos retornar a Chile, la cónsul nuestra debería haber negociado con las autoridades chilenas una disculpa por haber transgredido el territorio boliviano y solicitar que el tema se ajuste a un arreglo diplomático. En eso el presidente Morales hubiera cedido, hubiera muy bien, estoy de acuerdo, esta es la nueva manera. Una disculpa pública pero una internacional. Disculpa pública. El que ha hecho los buenos oficios para que esto tenga este resultado es un viceministro subsecretario. Por lo tanto, creería que ahí ha sido el error y nuevamente yo, obviamente de formación profesional, meto el dedo en la falta de una diplomacia profesional, sólida, rápida, efectiva, que sepa reaccionar a cada instante. Pero eso hubiera sido pues brillante. Imagínate que internacionalmente se nos pida disculpas y nosotros inmediatamente entreguemos. Tú decías que el ministro... Claro, lo que dice Álvaro tiene toda la razón. Este era un tema del consulado. Con esas disculpas, el juez cautelar, con coordinación de poderes, sacaba una salida alternativa de ponerse en frontera a los chilenos en 24 horas. La opinión del ministro del Interior de Chile ha sido muy clarificante. Claro, que ya las autoridades de la policía, un poco más de mandos medios, han hecho todas las gestiones, que eso no ameritaba una intervención de autoridades de máximo nivel. Ay, qué horror, pero es que todo lo dan la vuelta. Por eso, ¿no? yo defiendo más el Estado de Derecho, el Estado y los procedimientos tal cual se deban seguir, porque de lo contrario, claro, o sea, la percepción chilena es más o menos, ¿para qué nos vamos a meter nosotros las élites? Claro. Si aquí entre los... Por eso digo que Romero entró en contradicción cuando dijo, estamos presentando un plan estratégico, geopolítico, con la policía, el ejército, para luchar en fronteras contra el contrabando. Y una periodista le dice, ¿y está Chile participando de aquello? No, Chile no quiere participar. Ay, ¿en qué clase de...? Ay, no, qué bárbaro. Oye, hacemos eso dijo esta mañana, ¿no? Una de cal y una de arena, ¿no? Tu conclusión final, porque aquí hay una doble postura en todo caso. Bueno, yo creo que todo es perfectible y todo es mejorable en la vida. Siempre vamos a ver qué cosas se pueden hacer mejor y con ese ámbito se están analizando aquí. La idea es ser constructivos, es decir, muestra una cosa del gobierno, es muy hormonal, ¿no? Hay poca institucionalidad. Muy apuraditos, yo ¿no? creo que el canciller se ha enterado por la televisión lo que están haciendo con los chilenos, y es el ministro Romero el que está liderizando el tema. El canciller no tiene el protagonismo que corresponde, la diplomacia no tiene el protagonismo que corresponde, no existe una relación directa entre la Cancillería y el gobierno y el Ministerio de la Presidencia y el presidente. Yo creo que la Cancillería en la época de Evo Morales es más una oficina de protocolo y el canciller es un jefe de protocolo que una verdadera oficina de relaciones internacionales. Si vamos a llamar las cosas por su nombre, siempre en el ámbito constructivo, es decir, no está bien que las cosas se manejen así y se pueden mejorar siempre mejor. Se podían lograr iguales resultados, pero con los procedimientos adecuados, ¿no? Exacto. Caramba, qué pena. Sí, de verdad tienes razón. Si hacemos un análisis frío, ¿por qué nuestro canciller no está presente? ¿Por qué todo lo resuelve el ministro Romero? O Héctor Arce, que también siempre están ellos, de ¿no? canciller. Y nuestro canciller, ¿por qué no tiene un protagonismo mayor? Creo que inclusive ha habido un roce el otro día. Romero ha hecho declaraciones en sentido de que están hablando por la herida, porque él lo ha resuelto. Parece que hay ahí adentro una pelea de ver quién queda mejor, ¿no? Con el presi, y al final, pues no se trata de quién queda mejor, sino de cómo hacemos bien las cosas todos juntos. Parece que están haciendo bien las cosas todos juntos en Venezuela, porque finalmente ya han logrado darle detención domiciliaria a Leopoldo López, que ha vuelto a casa, y que esto ha sido un impacto para la sociedad, que probablemente lo podríamos entender como un paño de agüita fría en un momento que realmente estaba muy convulsionada Caracas. Vamos a ver, por favor. El día
de la resistencia está más cerca de su pueblo, el Leopoldo López está un paso más cerca de la libertad. En la madrugada de este sábado, el opositor venezolano Leopoldo López fue trasladado de la cárcel Ramo Verde a su casa, continuando su arresto domiciliario por problemas de salud. Así lo afirmó el Tribunal Supremo de Justicia a través de su página web. Y con esto está más cerca la libertad de Venezuela. El coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, se pronunció en la entrada de la casa de Leopoldo señalando que han dado un paso a la libertad. Todo el sufrimiento que él haya podido pasar dentro de la cárcel de Ramo Verde, solo podía aguantarlo sabiendo que en las calles había un pueblo que luchaba y sufría con mayor determinación. Van más de 91 asesinados en las protestas de este año, más de 43 desde el año 2014. Y la lucha del pueblo en la calle, la lucha de la comunidad internacional ha permitido conquistar un paso hacia la libertad. El 16 de febrero de 2014 se emitió la orden de captura en contra de López. 2 días después, este se entregó y fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Tras pasar 3 años de protesta por parte de la oposición pidiendo la libertad de todos los presos políticos, Lilian Tintori exigió por última vez a través de su cuenta de Twitter ver a su esposo junto a sus hijos. Sin embargo, su sorpresa fue recibir a López en su casa en la ciudad de Caracas. Por su parte, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, también se pronunció ante la noticia y exigió su plena libertad. Leopoldo fue condenado en 2015 a 13 años y 9 meses de cárcel por participar en las manifestaciones de 2014, que dejó como resultado 43 personas muertas y cientos de heridos. Florida, ¿no? Bueno, ahí está. Estábamos comentando que realmente, ahora que vuelve de Miami nuestro amigo Andrés, Miami está realmente repleta de venezolanos. Es increíble, así como en un momento se fueron de Cuba todos a Miami, esto está sucediendo ahora, está llena de venezolanos, es impresionante. Pero bueno, de repente ante toda esta convulsión que vivía Venezuela, ante la imposibilidad de calmar quiero entender, ¿qué es esto? ¿Esto es una acción política de Maduro o es un poder judicial que ya se le ha dado la vuelta de manera completa? ¿Qué es esto? ¿Por qué sale? Porque sabemos que aquí nadie da puntadas sin hilo. Yo creo que es algo más simple que eso. Yo creo que es una otra estrategia para ganar un poco más de tiempo. Yo creo que todo lo que hace el gobierno venezolano es tratar de ganar tiempo, ¿no? Ahorita liberar a Leopoldo y ponerle en detención domiciliaria le permite distensionar un poco, ganar un poco más de tiempo y seguir analizando cuál es la salida menos catastrófica a este tema. Yo creo que el destino del gobierno de Maduro, el destino del gobierno de la situación venezolana es inevitable, es de confrontación. No creo que los que están en el poder van a dejar el poder voluntariamente, no creo que los que están manifestándose van a mantenerse pacientes a que esto se termine naturalmente. ¿O los tranquiliza? No, yo creo que es un escenario de ganar tiempo, ¿no? Cualquier cosa para ganar tiempo, hacer renuncias de ministros, liberar a Leopoldo López, generar mesas de diálogo, destituir a la jefa del orden electoral. Puedes ganar tiempo? Todo lo que se pueda. Cada día son miles de millones de dólares más que entran a las arcas del gobierno de Venezuela. Claro, estamos hablando de miles de millones de dólares diarios en petróleo. El petróleo no deja de salir y no se deja de vender. Entonces, cada día es mucho dinero. Por lo tanto, cada día que se gana más dinero que ayuda. Entonces, esta sí es una mucho jugada más pedestre y más simple de lo que le ponemos. Tienes que apagarlo, tu celular te está bloqueando a ti mismo tu propio audio. Sí. Ya, mira, yo de repente elaboro, elucubro un poco más, pero por ahí esto es tan simple como eso. ¿Coincides, Álvaro? Mira, sí, obviamente esa lectura, la de Andrés, es correcta también. Me imagino que Maduro, por las declaraciones que ha tenido esta mañana o anoche, decía que Leopoldo López, tome y reconozca que esta medida debe apuntar a un diálogo. O sea, hay una intencionalidad de Maduro de generar a partir de esta medida, por lo menos en la mente de Maduro, un camino al diálogo.
Es como dar un pasito para... Claro, parecería que es un salvavidas, claro, un respiro que se quiere dar. Obviamente cada vez nos acercamos más a la fecha del referéndum de la constituyente que este señor ha inventado. Por lo tanto, estamos en un momento político que Maduro va a querer tener esas iniciativas para ganar tiempo, como dice Andrés, pero también buscando ese auxilio de un diálogo, obviamente en las condiciones que el gobierno propone, que es un diálogo de sordos. Entonces no hay un éxito en ese diálogo. Ha habido otros elementos en las últimas horas que también parecería que no hay medida política que no busque un trasfondo, que a veces no lo vemos en primera instancia. Claro. Tintori, la esposa que se ha convertido casi en un emblema en Venezuela, toda una activista, mediante su Twitter ha agradecido a Dalcy Rodríguez la medida. Entonces, no olvidemos que Dalcy Rodríguez ha sido la última canciller venezolana, la figura del gobierno venezolano en la OEA, etcétera. Debemos recordar la posición de Dalcy Rodríguez muy dura del régimen, y hay un agradecimiento. Lo que han aprovechado algunos sectores, diciendo, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un acuerdo, ¿por qué va a agradecer? Sí, más bien Leopoldo López siempre negó llegar a un acuerdo con el presidente Maduro, es decir, ya había rechazado su libertad en algún momento. Sí, claro. Por lo tanto, el presidente Zapatero en su diálogo habló con López justamente para acelerar esta medida. Por lo tanto, el panorama se está oscureciendo, por así decirlo, con estas declaraciones que la gente está haciendo, aprovechando de la esposa de Leopoldo López, porque hay ese agradecimiento, que nunca se debería haber agradecido a una persona que simboliza el régimen o la visión más dura del régimen. Y así lo defendió, imagínate lo que hizo, era como un gato panza arriba, ella haciendo la defensa de lo que estaba viviendo Venezuela en aquel momento. ¿Qué significa, tú eres el abogado penalista, aquí tú nos vas a aclarar, qué significa eso de detención domiciliaria por salud? Cuando yo lo veo al caballero tan sano, encima de su techo, blandeando sus banderas, flameando sus banderas, dime, ¿qué significa eso? Igual él no puede ser candidato, igual él no puede, ¿qué medidas tiene? ¿Tiene un grillete en la pierna, eso para que no se escape? No sé. Bueno, Leopoldo no es cualquier detenido. Él tiene un fuerte apoyo político, un fuerte apoyo social, y quiera o no, que hayan utilizado una salida alternativa, que es, mejor dicho, una medida sustitutiva, que es la detención domiciliaria, le sigue coartando sus derechos civiles y políticos. Ok, igual él no puede nada, candidato. La pregunta es, con detención domiciliaria, ¿en qué se beneficia el pensamiento político del grupo grande que tiene Leopoldo? O sea, él es un líder, tal vez sea un futuro presidente, pero una detención domiciliaria le está coartando aún la libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, la libertad de expresión. Yo creo que esta medida más bien beneficia más a Maduro, ¿no es cierto?, lo beneficia porque se está descargando tensión social, se está tensionando, y lo que está buscando es tal vez un pacto social a futuro, viendo ya la seguridad, porque Maduro ya sabe que va a caer. O sea, ¿quién lo apoya? Nadie lo va a apoyar. Entonces, él busca apoyo a través de estas medidas, darle detención domiciliaria. ¿Pero para qué? Yo creo que lo que Álvaro acaba de explicar, el hecho de que la esposa de Leopoldo haya vertido esa opinión, es una metida de pata. Ellos deberían seguir con la consigna. No creo en las metidas de pata. Yo creo que él debería haber una forma de develar algunas cosas. Puede ser, pero cuando vayan a las urnas, ¿qué va a pensar la gente? Había un acuerdo previo, ¿no? Era mejor mantenerlo a Leopoldo en esa posición de perseguido político. Sin ningún tipo de opción de negociación. Claro. Pero encerrado. Claro, si el juez le ha dado su detención domiciliaria, bueno, seguir en ese marco judicial, jurídico, pero no adelantar criterios que vayan a tal vez un poco desestabilizar su posición política en Venezuela. Nublar un poco, ¿no? Cierto, tienes razón. ¿Leopoldo López va a ser el nuevo presidente de Venezuela? ¿Lo ves así? Capriles tomó fuerza, pero no tiene la Yo creo que hasta esta medida Leopoldo era uno de los líderes de la oposición importantes, pero no el más importante. Yo creo que esta medida lo que ha hecho es posicionarlo y visibilizarlo como la víctima visible más importante, emblemática de todo el proceso. El ponerlo en su casa,
y no sacarlo libre, lo hace todavía más lo sigue teniendo de víctima, pero ahora visible, pudiendo hablar, pudiendo generar reuniones con sus grupos, etcétera. Yo creo que la medida ha generado la visibilización directa e inequívoca del nuevo líder de la oposición venezolana y del nuevo que canaliza todo el descontento en una persona y una corriente política muy clara que no estaba definida. Era más bien un conjunto de manifestaciones en diferentes partes del país, aisladas de un tipo de liderazgo, de otro tipo de liderazgo regional, de liderazgos nacionales, capriles y varios otros, donde había muchas alternativas. Hoy día, con lo que ha pasado, se ha canalizado en una persona y en una corriente política muy clara y específica, que puede tener dos opciones. Una, porque sería un gran error político del gobierno haberlo hecho, si no lo ha hecho con una estrategia clara. Tener realmente alguien con quien negociar directamente y que pueda canalizar la negociación directamente hacia la siguiente etapa, y visibilizar esa negociación con una persona, porque cualquier negociación hasta este momento, antes de que Leopoldo salga, era con un grupo y todos los demás podían desconocer esa negociación y no había posibilidad de canalizar el proceso en algún camino. Al visibilizar y potenciar a Leopoldo López como el líder de la oposición, generan un espacio para negociación directa, genera muchas susceptibilidades en el resto de la oposición, por supuesto. Siempre cuando se genera un líder hay muchos otros que se sienten lastimados y heridos y tratan de dividirse, y también puede que sea una estrategia para dividir a la oposición y no para fortalecerla. O enfrentar con Capriles. Así Leopoldo es. versus Capriles. Pues dividir, y no solo entre ellos, sino entre varios jóvenes que están también emergiendo. Sí, no hay una sola visión, sería imposible. Sí. Sin embargo, yo creo que siendo que Maduro ya se dio cuenta que va a salir tarde o temprano, me voy más por la opción que tú das, ¿no? Ir generando una negociación para una salida medianamente digna, y la mejor forma sería, mira, sí, yo me voy a ir, ¿no? Entonces seguramente tú vas a entrar, pero iremos negociando poco a poco mi partida. Empezaremos porque tú salgas de la cárcel, andate a tu casa, y luego ya poco a poco me voy saliendo y tú vas entrando, una cosa de eso. No hay que olvidarse que generalmente los grandes movimientos, emergencias sociales de descontento, se unifican frente a un enemigo. Claro. Y se dividen frente a la emergencia de nuevos liderazgos. Por lo tanto, cuando tu enemigo es común, todo el mundo se une y todos son igualitos y todos están en una misma causa. Lo que ha hecho el gobierno es ahora decir, yo no quiero ser el único que los unifique, les voy a poner escenarios que los van a dividir. Que los van a dividir, cierto. Bueno, eso solo lo vamos a saber en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo se va armando, porque de alguna manera había una especie de acuerdo entre Capriles y López, ¿no es cierto?, en un momento. Ahora no sé si eso se irá fragmentando. ¿Tu visión final? Sí, al final creo que todos coincidimos que detrás de esta decisión hay mucho todavía que vamos a ver de aquí unos días, unas semanas. Sin embargo, me quedo también con el último comentario de Andrés, y obviamente que todos coincidimos en esta mirada. Hay unos intereses oscuros detrás de esta decisión, y creo que la división de la oposición puede ser un factor fundamental. La visión más clara, más sencilla, la mejor que desearíamos todos, que sea realmente un gesto honesto del presidente Maduro para lo que tú dices, diseñar ese camino, esa ruta crítica. Esa nobleza de la que hemos hablado la media hora pasada. Pero recuerdo que alguna vez Andrés nos decía acá, Maduro no va a dejar el poder por las buenas, nunca. Yo todavía creo en ese camino que tú imaginas también, no sé si la nobleza, pero la necesidad, ¿verdad? La necesidad, porque ya Maduro nadie lo apoya, por lo tanto es necesario generar y construir estos caminos. Ojalá que sea parte y no sea más bien justamente para dividir la oposición, para dar más enfrentamiento a la sociedad venezolana, que es lo que menos se necesita hoy en Venezuela. Qué dramático sería. Ojalá que tanto líderes de la oposición, o como siempre lo he dicho, estén a la altura de este momento, ¿verdad? Que no se utilicen las declaraciones de Tintori como para debilitar a la oposición, porque eso van a buscar. Obviamente, el que yo agradezca a mi opresor, voy a generar un discurso dentro de mi propia oposición contrario, ¿verdad? Va a haber líderes ahora que digan, no, ha negociado, López ha negociado con el gobierno, entonces es una manera ya de dividir, ¿verdad? Y de debilitar, ¿no? Exactamente, por lo tanto, todavía Venezuela nos va a tener reunidos en tu mesa por muchas otras ocasiones. Qué suerte. Así que nada. Me da tema para hacer programa. Gracias, señor Maduro, le agradezco tanto, porque esto está, todo el tiempo tengo la suerte de tener material. No sé, a mí me gusta ver siempre las cosas desde un punto positivo, pero por lo que veo aquí siempre hay
no sé, cositas por abajo maquiavélicas, ¿no? Con, no sé, estrategias demasiado bien elaboradas. ¿Cómo va a terminar Maduro? Yo me pregunto, tú abogado, va a entrar, ya casi lo procesan, ¿no es cierto? Casi ya lo procesa, pero no permitió que el legislativo lo procese. ¿Cómo va a terminar Maduro escondido en una isla? No sé. Todavía hay mucho por recorrer, incluso la Constitución política venezolana le da una facultad última a Maduro. ¿Así? Bajo el análisis que se ha hecho, si es que él está dividiendo a la oposición, va a haber más conflicto social, problemas económicos más fuertes, pese al auge del petróleo, pero no se olviden que Maduro puede utilizar los poderes extraordinarios que le puede dar la Constitución. Es como un estado de sitio, un estado de excepción, donde la Constitución le dice, le doy todos los poderes extraordinarios, y ahí se suspende el referéndum, se suspende todo, y Maduro, bajo esa cláusula constitucional que tienen ellos, podría seguir gobernando. ¿Cuánto tiempo? Porque esos No tienen tiene periodos. tiempo Hasta cumplir su... Claro, su mandato. ¿Cuánto le falta? Poderes extraordinarios. 6 años. 6 años. 6 años No, más no, le falta. falta- O a Otro finales del más. 2018, el 19, hay nuevas elecciones El generales. 18 al Sí, 19. sí, tenía el Tenía 19 un se poder cambia. extraordinario, puede variar. Ah, no, claro. Puede modificar Por el todo. bien Pero jurídico eso ya mayor, se- dice, ¿no? Que es la paz social. Oye, pero eso ya sería una dictadura, pues, ¿no? Porque ya... Pero le da, pues, pero la su Constitución, Constitución le da la legalidad, la legalidad No de la tener poderes legitimidad, extraordinarios. pero sí la legalidad. Si es el Parlamento, si es a que no todos los escuche, poderes. cuidado, que no oiga este programa. Pero allá no analizan así, afuera sí, hay que analizarlo, ¿no? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no están pensando en última instancia utilizar esta medida Para- para... Yo Para escucho eso los queremos. canales de la oposición, del oficialismo, el CNN, veo el otro, ¿qué es? Nadie habla de eso. El otro canal, ¿cómo se llama? Telesur. Telesur, nadie habla de esto. ¿Para qué hablas? Pero hay que hablar, ¿no? Son cosas que están escritas en la Constitución. Y seguramente... Y Bolivia rechazó, la constituyente quiso tratar ese tema. Y se rechazó. Nosotros no tenemos eso. Para nada. Es romper todo el esquema democrático. Es una Claro, forma de por supuesto. romper. Pero ese es la última arma constitucional que tendría Maduro. A ver, veremos si es que la utiliza en el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa. ¿Tú crees que llegue a ese nivel? Yo creo que van a usar absolutamente todo para quedarse en el poder y no les interesa dejar el poder en ningún momento. Bueno. Estoy absolutamente convencido de eso. Me asusta, ok. Muchas gracias, Andrés, por haber estado de nuevo en el programa de tanto tiempo. Siempre un gusto tenerte, de verdad. Gracias. Te agradezco. Y lo mismo, Álvaro, ¿qué te puedo decir? Muy gentil, gracias. Agradecido soy yo y ojalá que Andrés la próxima nos lleve a todo el equipo aquí a A Miami. Miami, sí, y volvamos todos bronceaditos como él, ¿no? Gracias, Álvaro, de verdad. Gracias también, ha sido un gusto tenerte como Ibero. siempre. Gracias. Sí, el mundo entero tiene tantos temas para que tratemos y nosotros aquí solamente los reflexionamos para que usted vea cómo sí funcionan las cabezas de esas élites políticas y cómo a veces cometemos grandes equivocaciones o tenemos la suerte de haber hecho cosas muy positivas que quedan sin duda en los anales de la historia. Un abrazo, hasta la próxima.